Volver al futuro es el título para nuestro sermón. Y lo he dicho en otras ocasiones, hermanos, algo que el hombre quisiera poder hacer es viajar en el tiempo, ¿sí? Al pasado para componer lo que hemos hecho mal, o al futuro para no tener miedo de lo que va a suceder en nuestra vida. Y ese es un tema que la humanidad tiene presente y que ha sido objeto de libros, películas y otras temáticas para la televisión o algunas otras plataformas. Porque sin duda, hermanos, quisiéramos poder controlar el tiempo. ¿Quién no ha cometido errores en el pasado que quisiera no haber realizado? O tomar esa decisión que no pudimos tomar. Sin embargo, parte de la temática de esto de viajar en el tiempo es que cuando uno va al pasado y cambia algo, pues cambia todo. Dice, cambia toda la línea del tiempo. Las cosas ya no son igual, no son como quisiéramos. El cambio que queríamos hacer no es tan benéfico para nuestro futuro como pensábamos que lo sería. Pero hay algo, hermanos, que nosotros sí podemos hacer para ir al pasado. Es ver cómo éramos antes de conocer a Cristo. Y volviendo al futuro, ver todo lo que Dios ha hecho por y a favor de nosotros. ¿Se acuerdan que Pablo dejó a Tito en Creta con una misión imposible, casi imposible? Enseñar a los cretenses una forma de vida piadosa, y que después tenía que enseñarles de tal modo que sus mentes criminales fueran transformadas. Bueno, el apóstol Pablo continúa diciéndole a Tito acerca de cómo debe enseñar a los cretenses, y se pone de ejemplo en el capítulo 3, versículos del 3 al 7. Fíjense lo que dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo, en el pasado. Dice, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana pedimos de tu dirección, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos lleve a toda verdad, que nos dé luz, Señor, para considerar esta porción de tu palabra y que hable a nuestra vida. Señor, habla al corazón de mis hermanos. Yo solo puedo hablar a sus oídos, pero tú, Señor, habla a su corazón, y que juntos podamos recibir ese mensaje que tú tienes para nosotros hoy, y que es preciso, Señor, y que es lo que necesitamos. Aleja distracciones, tanto aquí como en casa, nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, Señor, para que todos juntos podamos estar atentos a tu voz en este día. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ya leímos el texto, y si pudiéramos decir de qué habla este pasaje, es que para que Tito pudiera enseñar a los cretenses
el poder transformador de la gracia de Dios, Pablo lo invita a viajar al pasado para ver lo que incluso los cristianos eran antes de conocer a Cristo. Vidas que se distinguían por la locura, la desobediencia, el engaño, la sensualidad, la pasión desordenada, el desamor y la falta de fraternidad. Pero luego lo lleva a volver al futuro. ¿Para qué? Para que les enseñara a los cretenses que por la bondad, por la gracia de Dios, los hombres se convierten. Y ahora son cristianos, y ahora sus vidas muestran un espíritu humilde, gentileza en acción, veracidad de la palabra, y albergan una esperanza de vida eterna. Eso es de lo que nos habla este pasaje, hermanos. Y si hay algo que nosotros pudiéramos perseguir como un objetivo en esta mañana para aprender, es que usted y yo, los creyentes, y aún aquellos que no conocen a Cristo, debemos estar atentos a la palabra de Dios, pero usted y yo debemos hacer un viaje al pasado. ¿Ok? Ver lo que éramos antes y volver al futuro, hermanos, para reconocer cómo la gracia de Dios ha transformado nuestra vida. Y entonces tomar la decisión de vivir en consecuencia a eso, agradando a Dios en todo, apoyados en la esperanza de vida eterna que tenemos en Él. Usted y yo debemos dar un vistazo al pasado y ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. Todo de lo que nos ha librado el Señor. Así es que en esta tarde ya, preguntémonos, ¿qué fue mi vida en el pasado? ¿Cómo fue mi vida en el pasado? ¿He hecho un alto en mi camino para reconocer todo aquello que el Señor ha transformado en mi vida? ¿O soy como los cretenses, que soy salvo pero vivo como si no lo fuera? ¿Qué puedo hacer para darme cuenta que la gracia de Dios ha borrado la huella del pecado en mi vida? Bueno, hermanos, regálenme su atención un momentito y vamos a ver los tres principios, tres pensamientos que nos muestra este texto para entender la obra que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo Él nos ha transformado. El primer pensamiento es un viaje al pasado. Pablo le dice a Tito: pon atención porque vas a viajar conmigo al pasado. Dice el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Lo transporta al pasado. Dice, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Y recuerden, hermanos, Tito fue dejado en Creta para enseñar a los creyentes en Cristo a vivir vidas transformadas por el poder de Dios. Dejar las antiguas prácticas de la vida que ellos llevaron. Si recordamos un poquito, los cretenses, decíamos, eran piratas, ladrones. ¿Sí? Creían en la mitología, en la hechicería, y todo eso lo estaban mezclando con el cristianismo ahora, con el evangelio. Aunque habían creído en Cristo, el mismo apóstol Pablo le dijo a Tito, con sus hechos niegan el que han creído en Cristo. Llevaban vidas contrarias, no demostraban que vivían para el Señor. Así es que Pablo invita a Tito a este viaje al pasado para ver lo que la vida del apóstol y sus colaboradores y de todos los creyentes, hermanos, incluyéndonos a nosotros, fue lo que la vida sin Cristo es. Y en primer lugar, hermanos, una vida sin Cristo, si viajamos al pasado y vemos cómo era nuestra vida sin Cristo, vemos que es una vida guiada por una mente entenebrecida. Dice, en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados. Insensato se refiere a falta de cordura.
Propiamente dicho, a entrar en un estado de locura. Estamos fuera de nosotros, sin Cristo. Pero dice que también éramos rebeldes. Es una rebeldía, hermanos, es una condición de desobediencia deliberada. Decidimos ser desobedientes, eso es rebeldía. Una desobediencia deliberada, una desobediencia obstinada, es decir, queremos seguir desobedeciendo, y una desobediencia o una actitud contumaz, es decir, creemos tener la razón y compartimos con otros que lo que hacemos está bien. Y Pablo ya le dijo en el capítulo 1 a los cretenses, les dijo que ellos eran contumaces. Y entonces con este viaje al pasado Pablo está diciendo, eso era nuestra vida antes. En otro tiempo, él y sus colaboradores, hermano, Pablo está abriendo su corazón a Tito para que pueda enseñar a los cretenses el modo de vida que agrada a Dios. Dice, en otro tiempo, él, sus colaboradores, los demás creyentes, usted, yo, no sabíamos cómo andar, caminábamos sin rumbo, extraviados, descarriados. Nos desviamos del camino de la verdad y de la rectitud. Ya sea por sistemas religiosos, como por ejemplo el apóstol Pablo y algunos que habían estado inmersos en alguna creencia religiosa, por nuestros propios deseos y también, hermanos, extraviados, descarriados, locos, por nuestros propios apetitos malvados. Dice Pablo, así éramos. Así éramos porque estas son las consecuencias que el pecado ha traído a la mente del hombre. Acuérdense, el pecado afectó todo nuestro ser. Nos afectó en lo físico, nos afectó en lo mental, nos afectó en lo espiritual. Y hablando de la mente, Pablo dice, éramos insensatos, rebeldes y extraviados. Esa es nuestra vida antes de Cristo, hermano. Sin Cristo estábamos en esta condición delante de Dios, locos a causa de nuestro pecado. Continuábamos en nuestro pecado de manera rebelde, con una obstinación disfrazada de autocontemplación, pensando que nuestro modo de vida no tenía nada de malo. Estábamos extraviados, perdimos el rumbo, nos salimos del camino. Todo eso comenzó allá en Génesis con Adán. Salió del camino que Dios había trazado a causa del pecado y de ahí toda la humanidad nos extraviamos como consecuencia. Y sin Cristo, hermanos, estamos fuera del camino. El mismo apóstol Pablo, hablando de los Romanos capítulo 3, también describe esta condición en la que nos encontramos sin Cristo, una mente entenebrecida, insensatos, rebeldes y extraviados. Dice, no hay quien entienda. Romanos capítulo 3, no hay quien entienda, falta de cordura. Dice, no hay quien busque a Dios, rebeldía. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, extraviados. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es una condición generalizada de todos los que están, y cuando nosotros estamos sin Cristo, hermanos, así estamos. No nos engañemos. Sin Cristo eso éramos. E invito a aquellos que no conocen a Cristo a que no se engañen. Sin Cristo eso eres. Insensato, rebelde, extraviado. Luego le dice Pablo a Tito, esa condición mental entenebrecida nos hacía ser esclavos de la inmoralidad, esclavos del pecado. Dice, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Está hablando de la condición anterior del apóstol y de sus colaboradores y de todos los cristianos en general antes de conocer a Cristo, obviamente. Pablo dice aquí que la vida que antes fue en él
En ese viaje al pasado que invita a Tito, se caracterizaba por un continuo satisfacer de manera ansiosa y desordenada todo aquello que es propio de la carne y de la carnalidad. Hermano, esta expresión que utiliza el apóstol es una expresión profunda, es una expresión pesada, porque se refiere al deseo desenfrenado de poseer bienes materiales y satisfacer todos los deseos carnales sin límites. Y Pablo lo expone de esta manera, hermanos, porque quiere que Tito le llame fuerte la atención a los hermanos de Creta, y por eso le habla así. Le dice: esto éramos nosotros. Pablo no tomaba una postura santurrona diciendo: nosotros nunca. No, él dice: ven conmigo y mira lo que antes era. Pablo le dice también a Tito que la vida que no ha sido transformada por el Señor tiene una tendencia natural a la maldad, dice malicia. Y esa malicia, hermanos, esa maldad se convierte en una habilidad para pecar, de tal forma que se vuelve tan fácil que pareciera que no hay nada de malo en ella. Dice: así éramos nosotros, vivíamos en malicia. Éramos habilidosos para el pecado. Y luego le dice: la vida sin Cristo era una vida gobernada por un constante descontento. No había contentamiento en el corazón, porque dice: viviendo en envidia. Siempre estábamos envidiando lo que otro tenía. E incluso diciendo: no se lo merece, me lo merezco yo. Todo. No solamente las posesiones materiales, hermanos. Es increíble lo que la envidia puede hacer en la vida de las personas, que a veces hasta la forma de ser de alguien es envidiada por alguien más. La forma en la que otros tratan a una persona es envidiada por las personas. El carácter de una persona es envidiado por las personas. No tiene nada que ver con posesiones materiales. Lo que dice Pablo es: simplemente no hay contentamiento en el corazón. Y si a alguien lo aprecian, no deberían apreciarme a mí. Si alguien está siendo usado por Dios, no debería estar siendo usado por Dios yo. Es muy feo, hermanos. Incluso la Biblia dice: nadie puede sostenerse en pie delante de la envidia. Es terrible. Dice Pablo: pues así éramos. No teníamos contentamiento en el corazón. Creo que nosotros también podemos identificarnos, hermanos, porque nuestra vida en Cristo, sin Cristo, sin duda, era una vida que se caracterizaba por la envidia. Y todo esto lo acentúa diciendo el apóstol que eran esclavos. No solamente practicaban, no, dice: éramos esclavos. Nuestra voluntad estaba sometida a esa manera de vivir. Porque, hermanos, el pecado afecta nuestra mente, también afecta nuestra moral, de tal grado que comenzamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es lo que hace el pecado en nuestra vida. Pero el apóstol Pablo continúa con su viaje al pasado y le dice a Tito: mira, no solamente tenemos una vida guiada por una mente entenebrecida, esclavizada por la inmoralidad, sino que también afectada por una gran necesidad espiritual. Dice: éramos aborrecibles
y aborrecíamos a todo mundo. Dice aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo expone aquí, hermanos, que esa vida guiada por la mente entenebrecida y esclavizada por la inmoralidad es una vida afectada espiritualmente. Es una vida a la cual Dios aborrece, porque el pecado nos separa de Dios, como dice Romanos 3:23. Entonces éramos aborrecibles para Dios, no podíamos estar en comunión con Dios, no teníamos un destino eterno con Dios, porque estábamos en pecado y el pecado nos separaba de Él. Eso es en primer lugar. Okay, esta vida nos hace aborrecibles para Dios. Y no hay manera de adornar esto, hermanos. Sin Cristo, Dios nos aborrece, porque Él aborrece el pecado. Y estamos en pecado sin Cristo. Él nos destituye de su presencia, nos echa fuera de su presencia. Pero en una aplicación, hermanos, de la práctica, en la vida diaria, el pecado también nos hace aborrecibles a las personas. ¿Por qué? Porque afecta nuestras relaciones personales. El pecado impide que nos relacionemos correctamente con Dios, pero también con las personas que nos rodean. Dice, aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, el pecado genera hostilidad, conflicto interpersonal, pleitos, enemistades anexas, conexas, familiares y similares. Lo dice Santiago. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? De vuestros miembros, de vuestro interior. De ahí viene todo. Dice, matáis y ardéis de envidia. Porque el pecado, hermanos, no solamente nos hace aborrecibles para Dios, sino que nos hace aborrecibles para las personas. Y todo esto, hermanos, todo esto que está describiendo el apóstol Pablo, no solamente eran ellos, él y sus colaboradores, sino que usted y yo también estábamos en esa condición. Ese es el testimonio de la Escritura. Y creo que no es un buen panorama el que pinta el apóstol Pablo aquí. Él no hace que Tito viaje al pasado para componer lo que era la vida de ellos. No, él lo hace que viaje al pasado para que se dé cuenta de lo mal que están las vidas de los hombres sin Cristo. Y ya que la observó Tito, y ya que la hemos observado nosotros, hermanos, el apóstol Pablo rápidamente hace algo maravilloso y trae a Tito de nuevo al futuro. Después de llevarlo al pasado, segundo pensamiento, volver al futuro. Pablo vuelve al futuro con Tito y le encomienda enseñar a los cretenses que la gracia de Dios puede transformar las vidas de los hombres. Que la operación de la maravillosa gracia de Dios sigue vigente. Para que los creyentes en Creta, usted y yo también podamos decir, sí, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, sin contentamiento en el corazón, envidiándonos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, separados de Dios. Pero cuando volvemos al futuro, que es el presente, hermanos, podemos ver lo que Dios ha hecho en las vidas de todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón a Cristo por la fe. Y dice el apóstol Pablo, versículo 4, pero, ese pero es bendito, hermanos, ese pero. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Sí? ¿Eso éramos antes?
Pero la gracia de Dios se manifestó, la bondad de Dios se manifestó y nos salvó. Hermanos, nuestra salvación, lo que ahora podemos decir que somos en Cristo, se origina por la bondad de Dios para con los hombres. Hay una palabra ahí que me gusta porque el apóstol Pablo quiere reivindicar su significado y nosotros también debiéramos reivindicar su significado, y la palabra es filantropía. La palabra filantropía viene de filos, que es amor, y antropos, que es hombre. O sea, es amor por los hombres, por la humanidad. Y creo que desde el tiempo del apóstol Pablo esta palabra estaba desvirtuada. Se malentendía o se tergiversaba como hoy en día. Hoy en día la filantropía es dejar que todo el mundo haga lo que bien le parezca sin criticarlo. ¿Sí? Porque si no somos intolerantes, debemos tolerar a todo mundo, como sea, cuando sea, donde sea, porque si no estamos mal, somos fanáticos y demás. Pero el apóstol Pablo usa aquí esta expresión, hermanos, y reivindica su significado porque la aplica al Señor y dice: cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, la verdadera filantropía viene de Dios. Porque, hermanos, no había nada que impulsara a Dios a salvar a los hombres sino su propia bondad amorosa para con nosotros. Ya vimos lo que éramos. ¿A poco merecíamos ser salvados por Dios? ¿A poco merecíamos que Dios mostrara su amor para con nosotros? No, pero esa es la verdadera filantropía. Su gracia, hermanos, fluye en corrientes de beneficio y de bendición para nosotros. Esta expresión es la manifestación de la práctica del amor de Dios, el verdadero amor de Dios. No ese que algunos enseñan, que el amor de Dios todo lo tolera y que no importa cómo vayas por la vida, Dios te ama. No, Pablo le dice a Tito, eso éramos. Y así Dios nos amó. Pero nos transformó por su gracia. Ahorita vamos a ir para allá. Dios, hermanos, porque Él es la fuente inagotable de amor, de bendición. Y ese amor de Dios manifestado para los hombres es la mayor inspiración, o es la suprema inspiración de los actos de amor que nosotros podemos hacer en favor de alguien. La vida del hombre sin la manifestación del amor de Dios sería una vida en tinieblas. Es una vida en tinieblas. La vida del hombre sin la manifestación del amor desinteresado de Dios, hermanos, es una vida miserable. Pero Dios ejerce su amor para con los hombres. Nos convierte en objetos, indignos objetos de su amor, de su gracia, de su misericordia. Hermanos, la vida, el mundo, el universo, todo lo que existe es valioso. Encontramos su riqueza no por lo que son o por el provecho que podamos sacar, sino por el amor de Dios manifestado. Por eso Pablo le dice a Tito: cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, los hombres, nos salvó. Y esta salvación, hermanos, es un acto de misericordia, de gracia inmerecida, porque dice: no por obras, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿O sí? ¿Hicimos algo para que Dios nos salvara?
No hicimos obras de justicia para ser salvos, ni podemos hacer obras de justicia para ser salvos por ellas. La bondad, la misericordia, la gracia de Dios lo hizo todo. La salvación, hermanos, es una manifestación para nuestra alma de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de ese regalo inmerecido de parte de Dios. La fe, hermanos, que depositamos en Cristo cuando entendemos la gracia salvadora de Dios, incluso es un regalo de Dios. Dice Efesios 2:8. ¿Somos salvos por la fe? Y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. Así que el apóstol Pablo le dice a Tito, que le enseña a los cretenses, que nos enseña a nosotros, que así como ellos, después de llevar una vida en tinieblas y alejada de Dios, han sido objetos y hemos sido objetos del amor divino, del obrar maravilloso de la gracia de Dios. Y esa salvación, hermanos, que ahora poseemos, se ha llevado a cabo de manera independiente de todo mérito de nuestra parte. No tenemos mérito alguno que nos haga ganar esa salvación. Por la gracia de Dios somos salvos. Y solo por eso. Esa salvación, hermanos, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el que nos hace renacer. Él es el que regenera nuestra vida. La regeneración es un acto inmediato a la salvación. Cuando recibimos a Cristo por la fe en nuestro corazón, la regeneración ocurre de inmediato. Nosotros también la conocemos como el nuevo nacimiento. Y dice Pablo, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y se lo dijo después de que Nicodemo dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios. Nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Pero el Señor, como conociendo el corazón, dice, a mí no me vas a ganar con palabras. ¿Ok? Tú no vas a ganar méritos conmigo. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Ese reconocimiento tiene que ser sincero y tiene que operar el nuevo nacimiento. Dice, tienes que nacer de nuevo. Hermanos, el Espíritu Santo ha venido a purificar nuestra vida del pecado. Él es la fuente de la regeneración. Él es quien nos da una nueva vida, quien nos hace una nueva creación. Y ahora sí podemos entonces vivir para Dios, servir a Dios, adorar al Señor. Y esa obra de renovación, que nosotros también le llamamos santificación, continúa perpetuamente, dice la palabra de Dios, hasta que se perfeccione en el día de Jesucristo. Y esa renovación, hermanos, es la influencia, es la llenura, es la plenitud. Es como dejamos que Dios vaya llenando por su Espíritu Santo nuestra vida. Estamos inmersos en Cristo. Y ahora debemos dejar que llene nuestra vida. Es así, hermanos, como hemos sido salvos. Es así como hemos experimentado la gracia de Dios. Es así como debemos entender la gracia de Dios. Una gracia de bondad y de amor que desciende del cielo, que se ha manifestado, como dice el versículo 4, como ya lo dijo Pablo en el capítulo 2. La gracia de Dios se manifestó. Y aquí dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Es una gracia que desciende. Juan 1:14 dice, el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de
gracia y verdad. Es una gracia soberana y misericordiosa, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la expresión se refiere: mientras nosotros estábamos pecando, Cristo estaba muriendo por nosotros. ¿Qué mérito hay en eso, hermanos? Es una gracia soberana y misericordiosa. Es una gracia transformadora. Tito 2, 11 y 12 dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para eso hace Pablo volver al futuro a Tito, para que le enseñe a los cretenses que es una gracia también que justifica al pecador delante de Dios. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es don de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es una gracia, hermanos, que recompensa. Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hay una herencia para nosotros y tenemos el Espíritu Santo como es ese anticipo de la seguridad que tenemos de recibir esa herencia. Hermanos, se va a oír extraño, pero creo que a este punto debemos decir: gracias Dios por tu gracia, porque la hemos alcanzado y porque sus grandes olas han borrado la huella que nuestro pecado dejó a lo largo de nuestra vida y nos ha reconciliado con Dios. Y podemos decir, como el apóstol Pablo, del mismo, de sus colaboradores y de todos los creyentes a través de la historia y alrededor del mundo, que nuestra vida fue una vez alejada de Dios, en pecado, en rebeldía, extraviada, insensata, contumaz, rebelde, ya lo dije, pero que su maravillosa gracia ha quitado el pecado. Y ahora no hay más condenación para nosotros, hermanos. Después de ser aborrecidos por Dios, ahora somos amados por Dios. Y por ende, hermanos, nuestras relaciones personales también deben ser transformadas por la gracia de Dios. No debiéramos tener dificultad en relacionarnos unos con otros. Que si somos creyentes, no solamente somos una persona más, somos hermanos en Cristo. Y esa es la común unión que tenemos entre nosotros. Y no debiéramos tener problemas en relacionarnos con incluso los que no son creyentes, porque debiéramos ser los canales del amor de Dios para ellos. No debía haber razón para que seamos aborrecibles. No a las personas, no debe haber razón, si Dios ha transformado nuestra vida por su gracia, hermano, de que nos aborrezcamos unos a otros. Tal vez haya algo en alguien que no nos guste, pero no es una razón para aborrecerlo. Yo sé de lo que les hablo. Yo siempre he dicho, yo siempre doy una muy mala primera impresión. Una muy aborrecible primera impresión. Pero entre creyentes, hermanos, no debiera eso ser una razón para aborrecer. Por último pensamiento, ya para irnos. Después de que hemos viajado al pasado y visto lo que nuestra vida fue, y de que volvimos al futuro y vemos lo que nuestra vida es, ahora sí transformada por el Señor Jesús, debemos echar un vistazo a la eternidad, hermanos. Pablo le dice a Tito: ya que tienes todo este testimonio, ahora enfoca la mirada de los cretenses al cielo. Y dice, versículo 7, para que justificados por su gracia
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos justificados por la gracia divina, hermanos, somos constituidos herederos de Dios y la herencia debe inspirar esperanza. Debemos anhelar el poseer esa herencia de vida eterna y Cristo en el corazón nos da derecho a ella. La vida eterna, hermanos, debe crear en nosotros esa perspectiva de esperanza eterna. Cierto, vamos a poseerla hasta que estemos en la presencia del Señor, pero hoy la disfrutamos, hoy está con nosotros. Es nuestra esperanza y será una realidad allá en la eternidad con Dios. Y al poseer esa esperanza bienaventurada, hermanos, debe ser nuestro motivo más fuerte para llevar una vida de santidad práctica. Una vida que refleje que ha sido transformada por Dios. Ese es el argumento de Pablo. Eso es lo que pone énfasis. Ese es el ancla de su vida de santidad y que quiere que se convierta en la nuestra. Debemos confiar en el Señor y con esa confianza en el Señor tomar decisiones valientes basadas en la esperanza, en la seguridad de nuestra vida eterna. Y entonces, hermanos, seremos capaces de vivir en la piedad. Seremos capaces de reflejar a Dios en todo lo que hagamos. Seremos capaces de glorificar a Dios con lo que hacemos. Debemos dejar nuestra vida antigua. Debemos permitir que la gracia de Dios nos enseñe a renunciar a nuestra vida antigua. Viajemos al pasado, hermanos, solamente para darnos cuenta de que en el futuro o el presente hoy, Dios nos ha transformado. Y yo quiero concluir solamente con el texto que sigue, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Está diciendo Pablo a Tito, para que los que creen en Dios, ¿usted cree en Dios? ¿Conoce a Dios? ¿Reconoce la obra que Dios ha hecho en su vida? Dice, procuren ocuparse en buenas obras. Y no me refiero a dar a los necesitados, que si tiene oportunidad hágalo. No, me refiero a esa vida de piedad que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Y dice, porque estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Así que, hermanos, volvamos a nuestro propósito. Ya hemos viajado al pasado, volvimos al futuro. ¿Hemos visto la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Hemos visto cómo Dios nos ha transformado por su gracia? Nos falta algo más que considerar. Vamos a tomar la decisión hoy de vivir en consecuencia a esa nueva relación que tenemos con Dios a través de Cristo. ¿Será esa la decisión que queramos tomar el día de hoy? Hemos tomado el tiempo, hermanos. Yo creo que cada uno en nuestro lugar estuvimos analizando nuestra vida, estuvimos aplicando estos principios, lo que fue nuestra vida. Una mente entenebrecida, esclavizada por el pecado, afectada con una gran necesidad espiritual, pero también hemos meditado en nuestras vidas transformadas por la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Vamos a vivir en consecuencia a esta nueva relación con Dios? ¿Pondremos nuestra mira en la eternidad? ¿Haremos de la esperanza en Dios la base, el sostén de nuestra vida para ocuparnos de vivir para Dios? Esa es la invitación para nosotros. ¿Qué vamos a decidir? Y si hay alguien en esta mañana que no conoce a Cristo, tú no puedes decir antes era, porque con base en el testimonio bíblico, tu vida está en tinieblas, estás esclavizado por el pecado te separa de Dios.
Sin embargo, para ti tengo un pero. Pero la bondad de Dios se ha manifestado. Y la gracia de Dios está disponible para ti. El sacrificio de Cristo en la cruz fue en tu favor, y en esta mañana puedes reclamar a través de la fe ese beneficio para ti. Puedes abrir tu corazón y decir a Cristo: yo quiero vivir o tener una vida transformada por tu poder, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Esa es la invitación para nuestros amigos en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu gracia, Señor. Por aquello que nuestra vida fue, porque nos recuerda lo que has hecho sin merecerlo, Señor. Has mostrado tu amor para con nosotros, tu bondad, tu gracia, y nos has transformado. Gracias, porque no había ningún mérito en nosotros y sigue sin haberlo, Señor. Todo es por tu gracia. Así que, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté impulsando, Señor, nos impulse a tomar esa decisión de ocuparnos en buenas obras, ocuparnos en vivir una vida de piedad, porque eso es útil, Señor, y es bueno para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Así es que si quieres hacer esta decisión junto a mí, junto conmigo, te invito a que te pongas de pie para terminar ya esta oración. ¿Quién dice: yo quiero responder ese llamado? Reconozco la gracia de Dios, reconozco su obra en mi vida. Ahora lo veo claro, porque yo también viajé al futuro en estos momentos, recordando todo lo que yo era y ahora todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y quiero reconocerle ahora como mi mayor motivación para vivir. Quiero poner mi mirada en las cosas celestiales y vivir para la gloria de Dios. ¿Alguien quiere hacer esta decisión conmigo? Ponte de pie y vamos a orar. Y dice: yo quiero tomar esta decisión en esta mañana. Quiero vivir en consecuencia a mi nueva relación con Dios a través de Cristo. Ponte de pie y vamos a orar. Y si en casa alguien está haciendo esta decisión, ponga aquí en los comentarios o para poderlo ver. Oren por mí. Oren por mí. Reconozco la gracia de Dios en mi vida. Dios te bendiga si estás haciendo esto. Señor, si hay alguien que quiere hacer esta decisión, dale ese valor, Señor. Danos ese valor. Y bendice a aquellos que lo están haciendo ahí en su lugar. Y Padre, si hay alguien que no conoce a Cristo, Señor, no podemos decirlo de otra manera. Está destituido de tu gloria, pero tu bondad se ha manifestado también para ellos, para aquellos que aún no te conocen. Padre, que tu Espíritu Santo les convenza de venir a Cristo en esta mañana y que abran su corazón y que entonces puedan dar también testimonio de una vida transformada por el poder de tu gracia. Si hay alguien que no conoce a Cristo, déjanos un mensaje también, mándanos un mensaje en privado y quiero conocer al Señor, quiero recibir al Señor. Y nos comunicaremos contigo y te ayudaremos a tomar esta decisión. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la atención y paciencia de mis hermanos y también que están aquí, también los que están en casa escuchando este mensaje. Padre, que hayas hablado a nuestras vidas y que meditemos en este mensaje durante la semana y podamos ir tomando decisiones, Señor, ir dando pasos, Señor, hacia una vida de piedad que tú demandas. Oramos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.